Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos amigos, es una alegría estar una semana más con ustedes. ¿Cómo estás, Ervin? Estoy muy bien, Alonso, te saludo igualmente, esperando también que todas y todos hayan pasado una muy buena semana. Así es, estamos muy contentos y listos para tocar un tema más, un tema en nuestro podcast que hoy es un poco diferente. Hoy queremos hablar, evidentemente, siempre conectado con todo lo que es la violencia doméstica, pero ser un poco más concretos, y el podcast de hoy es ¿qué es Levanta y cómo me puede ayudar? Y me parece muy relevante, Alonso, que esta iniciativa de ¿qué Levanta? ¿Cómo podemos ayudar? Después de 72 podcasts, porque es tiempo donde es volver a la visión inicial y que no se vaya a entender que esta visión ha sido desviada de algún momento, dándole énfasis a otros puntos, donde el énfasis del ministerio es el poder del evangelio para transformación. Así es, y cómo el ministerio está disponible para individuos, iglesias, asociaciones, etcétera. Quien lo necesite, los recursos y lo que ofrecemos como ministerio siempre estará totalmente disponible, ¿verdad? De manera gratuita para quien necesite conversar sobre esos temas tan reales en nuestra sociedad hoy día, ¿no? Y creo, Alonso, vos como director de ese ministerio, pues yo me atrevo a hacerte esa pregunta. ¿Cómo surge Levanta como ministerio? Bien, Levanta surge hace muchísimos años en el corazón de una familia, la familia Johnson, una familia norteamericana que vivía aquí en Costa Rica por temas de estudio. Y una noche, un domingo en la noche, dicen que oyeron gritos, oyeron una mujer pidiendo ayuda. Y cuando se asomaron para ver qué pasaba, había una mujer ensangrentada, golpeada con uno o dos hijos. Su nombre era Amelia. Y cuando se dieron cuenta fue que su compañero la había abusado físicamente de ella. Y una de las cosas que los fundadores de este ministerio, que está basado en Estados Unidos, siempre recuerdan es lo que ella dijo. Si tan solo tuviera dónde dormir y quien me ayudara, todo sería muy diferente. Y en ese momento no había esos recursos, ¿verdad? Que son parte de los recursos que hoy tiene Levanta. Ahora, todos esos eventos de hace 12 años quizá más o menos, se transforman hace un par de años en convertir en Costa Rica una asociación sin fines de lucro, que es el ministerio o la asociación Ministerio Levanta, donde buscamos proveer estos recursos necesarios para personas víctimas y victimarios que pasan por ese flagelo de la violencia doméstica. Es decir, un creyente vio una necesidad y actúa en conformidad. Y Correcto. esto me recuerda, y parafraseando la idea o el concepto de este teólogo muy importante, René Padilla, que por cierto falleció el año pasado en abril, teólogo ecuatoriano, y que parafraseando su idea decía, donde quiera que haya una necesidad, allí la iglesia tiene una misión. Exactamente. Mira, esa frase, bueno, la hemos hablado fuera de micrófonos cantidad de veces, ¿verdad? Y es una realidad absoluta, ¿verdad? La misión de la iglesia con el evangelio es suplir esas necesidades de las personas, ¿verdad? En diferentes ámbitos. Entonces, totalmente de acuerdo, importantísimo lo que Padilla citó en su momento, ¿verdad? Y por supuesto sabemos, por la trascendencia del evangelio, que la misión es trascendente, tiene que tener ese apunte. Y en medio de esa trascendencia hay una temporalidad que también se busca, por supuesto, acompañar. En ese momento se busca tener los recursos para solventar las necesidades puntuales, pero proyectadas hacia una necesidad trascendental, que es la vida en Cristo, que eso es a donde apunta, por supuesto, toda ayuda, toda iniciativa de un ministerio como este, en medio de otros, ¿verdad? Como el Ministerio Levanta. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es parte de la provisión del evangelio cómo puede proveer una solución integral a las necesidades reales, tangibles, vivenciales del día con día. De hecho, una estadística muy importante que creo que
En esto fundamentamos mucho, ¿verdad? El ministerio, ¿por qué hacemos lo que hacemos? El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, que es una rama del Poder Judicial de nuestro país, reportó que en 5 años, del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020, son 5 años completos, ¿verdad? Fueron solicitadas un total de 341.382 medidas de protección en ese periodo de tiempo. Ahora, suena grande, pero fíjate, si comenzamos a desglosar ese número en medidas un poco más pequeñas, un promedio de 186 medidas de protección diarias. O sea, en 24 horas, 186 medidas. Ahora, si nosotros hablamos de poner todas estas medidas en una jornada laboral de 8 horas, estamos hablando que se presentaron 23 medidas por hora. 23 medidas por hora. 23 medidas por hora, o sea, una cada 2.5 minutos. Y aquellas que tuvieron el protocolo de denunciar. Correcto. Porque estamos seguros que muchas veces, y uno de los problemas de la violencia también familiar, es la voz que no salta, aquello que no se dice. Por eso, parte de los objetivos del ministerio es ser la voz de aquellos que no tienen voz. Exactamente, Salmo 145:14. Ahí estamos procurando ser esa voz. Entonces, es un número, al menos a mí me agobia, entender que cada 2 minutos y medio hay una solicitud de una medida en contra de violencia doméstica. Y aquí tenemos 2 puntos como iglesia. Tenemos los datos, muy bien. Hacemos la vista gorda, como aquellos que pasaron de largo, ¿verdad? Por aquella persona que fue afectada por los ladrones, ¿verdad? Y por los bandidos en esta historia que Jesús nos cuenta. O hacemos algo en conformidad con aquella persona que tiene una necesidad. Correcto. Hay datos, hay un hecho real, ¿verdad? No hay que probar mucho. O sea, es evidente que existe. Y en la otra mano tenemos la propuesta del Evangelio, una atención integral a las personas que sufren este flagelo. Por eso es que la misión de Levanta es precisamente es la misión de la iglesia. Hemos adoptado la misión de la iglesia, que se resume en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Partiendo de esta misión, hay personas que sufren violencia doméstica en un contexto muy específico y que necesitan esta integralidad de la misión de la iglesia o la misión de Dios, para hacerlo más claro, y que esta propuesta es integral, espíritu y cuerpo, donde la iglesia puede y tiene los recursos para proveer para esas necesidades. Y para eso es importante tener claro que es un ministerio que tiene una respuesta hacia el flagelo de la violencia utilizando el recurso por excelencia, que es la esperanza, el poder y la esperanza del Evangelio. Correcto. Tanto para levantar a la víctima como para restaurar al victimario, que eso es importante. Y por supuesto que el poder del Evangelio está para todo aquel que cree. Correcto. Y sobre este énfasis, sobre esta base, es que nosotros creemos que es posible. Primero es necesario dar una respuesta ante esas estadísticas que nos presentaste, y luego que es posible en Cristo, a menos que tengamos una limitante del poder aplicado en Cristo en la resurrección, donde se limita a ciertos casos de la cotidianidad humana. Así que no estamos hablando de algo imposible, porque no es nada imposible para Dios. Yo creo que la única imposibilidad es cuando un corazón está endurecido para aceptar los recursos de la gracia, del poder transformador de Cristo en la vida de cualquier persona y cualquier situación y cualquier familia. Correcto, totalmente de acuerdo. Y este alcance que presenta el Evangelio, evidentemente, en primer lugar se enfoca en la víctima. La víctima, que vamos a hablar en la mayoría de casos, que la víctima es una mujer. El 88% de las denuncias son puestas por mujeres. Ahora, también hay un 12% de denuncias de violencia doméstica puesta por hombres, donde son agredidos física, verbal, emocionalmente, por parte de las mujeres, que es una minoría, pero existe. Ahora, creo que comentabas vos en un podcast hace tiempo atrás sobre el trabajo con
con los victimarios, con la persona que violenta a otra. Vamos a ver, un hombre que violenta o que abusa físicamente de una mujer, bien, va a ir preso, excelente. Es la medida correcta, lo establecido por la ley. Pero ¿qué transformación hay en esa persona después de una cárcel? O sea, eso regenera el pensamiento y el corazón de este victimario, este hombre violento, o más bien la cárcel. Y no estoy diciendo que no vaya preso, debe ir preso. Pero esta propuesta de Levanta procura transformar el corazón del hombre violento en un hombre pacífico. Y lo único, me atrevo a decir, que puede hacer esa diferencia es el Evangelio, es la comprensión de la operación de Dios en los hombres, en una restauración integral, espíritu y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, hacia un modelo de masculinidad bíblica, donde el hombre no es un agresor, sino es un líder que edifica, un líder que sirve. Entonces hay un proceso también con los victimarios que el Evangelio puede tratar. Claro. Y hay unas iniciativas muy importantes sociales, que son las que tenemos en este momento, pero que aún así trabajan por ese problema que acabas de mencionar. ¿Es suficiente contener la violencia? Es decir, una contención de la violencia social significa aminorar el flagelo de la violencia, o apunta a una transformación del corazón del ser humano por medio de los recursos que el Señor nos presenta, para que ahora sí, en medio de una transformación estamos hablando de una vida nueva. Una vida nueva es una perspectiva, una cosmovisión nueva. Y para esto, parte de los grandes proyectos de este ministerio es educar. Por medio de la educación, por ejemplo, ¿qué tipo de violencia surgen, se pueden desarrollar? Porque hay contextos cristianos o no cristianos donde posiblemente por falta de educación, por falta de información, no se dan cuenta que se está estableciendo un patrón de violencia en cualquiera de sus manifestaciones y se está transmitiendo a las nuevas generaciones. Correcto. Entonces, por falta de educación es que primero no se contiene la violencia, sino se desarrolla, y cuando ya se está aplicando la violencia en un lugar, en una familia, en un contexto, el poder del Evangelio no solamente contiene, sino que transforma para este vínculo de la paz que estás diciendo, una paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz se transmite hacia relaciones interpersonales sanas. Totalmente de acuerdo. Y es la experiencia, no solamente de la teoría que, si podemos llamarle teoría, que extraemos de la palabra de Dios, sino que también ha sido la experiencia. Particularmente hemos trabajado directamente con 2 hombres violentos y hemos visto una transformación en su pensamiento y adoptar el modelo bíblico de masculinidad, de este liderazgo de servicio, en sus matrimonios. Y están en el proceso de convertirse en dejar de ser ese hombre violento, agresor, en algunos casos físicos, psicológicos, emocionalmente, en convertirse en hombres que edifican. Y es parte de, o es el eslogan, siguiendo hablando un poco más de Levanta, confrontar la violencia doméstica con la paz del Evangelio, que es lo que transforma entonces el corazón de las personas. Mira, te pregunto, mi hermano, ¿qué piensas vos acerca de la necesidad de una masculinidad dependiente? Porque el problema me parece a mí que el macho man, ¿verdad? Los problemas de machismo es que como hombres, en las condiciones que tenemos naturales, que Dios ha provisto para edificación, el problema es que nos creemos muy independientes y muy autosuficientes. Y cuando tenemos problemas, nos encerramos en que de alguna manera vamos a salir adelante. Pero presentar una masculinidad dependiente culturalmente se entiende como que posiblemente sea una debilidad del ser humano. Pues que me interesa ver tu opinión a la luz de la Escritura, una masculinidad dependiente, si esto es necesario. Entonces, es indispensable, es fundamental desarrollar este modelo de masculinidad dependiente, como vos decías, y más aún en América Latina, con un trasfondo pesado de machismo y de, un supuesto concepto de lo que implica ser hombre. Se habla culturalmente, y tal vez ahora en nuestros días no se habla abiertamente como antes, pero aún está el concepto de que el verdadero hombre es el que huele feo, es el que tiene muchas mujeres, el que toma más alcohol, claro, el que pelea con todo el mundo, el que no tiene sentimientos o emociones. Y eso es un absurdo. Como hombres hay una necesidad de desarrollar una masculinidad
de servicio donde el hombre proyecta, donde el hombre cuida, el hombre es protector, es proveedor, hacia los círculos de influencia que tiene, partiendo de su hogar y también extendiéndose en su comunidad y demás. Ahora, qué bueno sería, y creo que usando esa expresión, el hombre de verdad, ¿cierto? Ahí esta frase, el hombre de verdad hace tal cosa. Creo que el hombre de verdad debería tener la capacidad de expresar su dependencia de otros hombres sin masculinidad, de decir, mira, necesito que conversemos, que hablemos, que me ayudes, tengo esta debilidad, tengo esta fortaleza. Es necesario. Ahora, si nuestra sociedad, y aquí voy a hacer acentuar muy fuertemente, si en nuestras iglesias los hombres creyentes fuéramos más dependientes de otros hombres creyentes y buscáramos esa unión y ese lugar para expresar lo que se siente, lo que se necesita, los temores, las dudas, creo que habría un sistema de rendimiento de cuentas, de servicio entre hombres y formar hombres con carácter. Sí. ¿Verdad? Hombres sólidos de acuerdo al concepto bíblico de lo que es la masculinidad. Y como hemos enfatizado, la humanidad, la masculinidad por excelencia, el modelo en la persona de Jesús, se reviste de humanidad, Dios se encarna, se reviste de humanidad, nos presenta una humanidad perfecta, alcanzable, no solamente es un modelo ideal, sino es un modelo que el mismo Cristo se encarga a través del Espíritu Santo de formar en nosotros. Eso es un privilegio. Y parte de los principios es: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mansedumbre y humildad, primero, es no aplicado a sí mismo, porque Jesucristo era sin pecado, pero como modelo es presentado hacia nosotros, ¿verdad? Y es una mansedumbre que significa esto, que nos está explicando una dependencia hacia los recursos que tenemos ya en Cristo para ser verdaderamente o ejercer una verdadera masculinidad. Como decías vos, un tema importantísimo, un liderazgo. Un liderazgo que lo vemos desde Génesis 2. Correcto. Cuando Dios llama a Adán y le instruye: de todos los árboles del huerto puedes comer, más de uno no. Y luego vemos a Eva repitiendo esta instrucción, que fue formada después en el contexto de relaciones de Génesis 2. Y vemos que se llama liderazgo del hombre para que instruya luego a la mujer. Y la mujer repite la instrucción de Dios a través del hombre, cabeza de su mujer, y la instruye. Y ese es el liderazgo que edifica, que protege, que Correcto. cuide, ¿verdad? Que proyecta. Que proyecta. Ahora, creo que es muy importante lo que vos dijiste al inicio de la idea que acabas de compartir, que el modelo de humanidad y el modelo de masculinidad dejado por Jesús es alcanzable. A veces sería un poco irónico de parte de Dios que nos dijera: vean, les dejo un modelo, pero para ustedes es inalcanzable. Así que ni se preocupen en intentar. Exactamente, totalmente lo contrario. Hebreos dice que vino y modeló esa humanidad y que es alcanzable. Ahora, en esa humanidad, en ese modelo de masculinidad que presenta Jesús, con el modelo de feminidad que la Biblia enseña lo que es ser una verdadera mujer, que la verdadera mujer no es tampoco la mujer frágil ni la mujer todo rosado, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, la mujer de Proverbios 31 es una mujer de armas tomar, una mujer fuerte que asume responsabilidades, que avanza, ¿verdad? No es el concepto que algunas personas creen que la Biblia presenta a la mujer, una persona frágil, vulnerable, incapaz. Con menos igualdad o con menos Correcto. Condiciones. Tienen las condiciones propias que Dios ha puesto de una mujer, claro, y son propias de la mujer. Correcto. Pero no porque se parezcan a las condiciones de un hombre que son establecidas para un hombre. De hecho, Pablo a los Corintios le dice: pórtense varonilmente. Es decir, está hablando de una perspectiva específica. Correcto. Pórtense como hombres. Y la Biblia no tiene problema, porque como hemos dicho muchas veces, reconociendo la individualidad es que tenemos una verdadera complementariedad. Exacto. Y una unión. Pero como bien nos explicas, la mujer tiene características maravillosas, propias, únicas, necesarias para que reflejen aquello de Génesis 1:27: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Correcto. Me encanta la palabra que usaste, complementarios. Eso es lo que somos. No hay uno superior, uno inferior, ni desigualdad de condiciones. Es un complementarismo. Y partiendo de esto, déjame que te comparto rápidamente cuál es la visión
del Ministerio Levanta, que es lo que estamos hablando, ¿qué es Levanta y cómo me puede ayudar? Bueno, Levanta, o la visión de Levanta, es ser un ministerio que a través de la consejería bíblica evangelice y discipule, guiando a la restauración integral de víctimas y victimarios de violencia doméstica, conforme al modelo bíblico de feminidad, masculinidad y familia. Bien, como Levanta, usamos los estándares de la consejería bíblica. Evidentemente, entendemos que la gracia común ha provisto otros recursos útiles, necesarios, no capaces de transformar el corazón ni la mente de las personas, pero sí herramientas e instrumentos que nos pueden facilitar la administración a otras personas. Y Levanta abraza, usando esa metáfora, a víctimas y victimarios. Evidentemente, primero las víctimas, salvaguardando en primer lugar su seguridad física y en un proceso de acompañamiento en todo lo que implica un asunto de violencia doméstica, pero también, si la oportunidad se nos abre, también servir a agresores, no justificando o evitando consecuencias de sus acciones, sino procurando una transformación del corazón y, para usar una expresión popular, para sacar a un hombre violento a la calle. Es decir, claro, que haya una transformación en él. Podríamos decir entonces, Alonso, que el objetivo es tanto preservar la vida como a la vez dar sentido a la misma. Absolutamente. Porque no es solamente un rescatar a la persona y muy bien, ya pasó el peligro, muy bien, vuelva otra vez a su estado cotidiano. Claro. Es que son personas que vuelven a restaurarse en todo sentido. Por eso me gusta mucho la palabra integral que utilizas y el modelo bíblico de masculinidad, feminidad, porque si nosotros no tenemos un concepto, si no sabemos quiénes somos como hombres, no vamos a tener propósito y sentido en las capacidades que Dios nos dio. Van a verse tergiversadas, van a verse mal utilizadas. ¿Por qué razón tengo yo una facultad física específica, una facultad de protección, una facultad de confrontación? Si yo no tengo un propósito para el cual tengo estas cosas, claro, yo no voy a tener sentido al por qué tengo esto y lo utilizo en detrimento de otras personas. Claro, es entender cómo vivir. Y me gusta muchísimo esa expresión que usaste, te la voy a robar y a patentizar para Levanta. Ah, no, mío no es. El hecho de salvar la vida y dar propósito. Claro. Qué impresionante debe ser para una persona, una víctima, y tenemos varios casos en nuestro ministerio, donde corrieron peligro de muerte. Pienso en una particularmente donde se vio amenazada por un familiar de su pareja con machete en mano, diciéndole te voy a matar. Y en el proceso ha sido librada de la muerte física, pero también hay un proceso continuo de démosle sentido a tu vida. Sí, tu experiencia fue amarga, fue durísima. Claro. Pero en esto el Señor puede darte un propósito de vida, realizarte como persona, como mujer, como madre, como parte de una sociedad, crecer. Es maravilloso lo que el Evangelio provee integralmente. Claro. Es muy importante. Y aunque evidentemente nosotros no somos un ministerio que promueve la separación de la familia, llamémosle divorcio, por supuesto que no, y hacemos énfasis en esto, pero también hacemos énfasis que si el victimario no quiere, y subrayo acá, no quiere formar parte de la transformación posible por el Evangelio, pues entonces en este caso, la víctima, por medio de esta idea, es levantada, es reinsertada a un sentido de vida y a una independencia social y para que trabajen en recursos necesarios pues para que siga adelante. Correcto, totalmente de acuerdo. Es un tema interesante. Yo creo que nunca hemos hablado del divorcio, ¿verdad? Lo tratamos en algunos podcasts. Deberíamos dedicar uno específicamente a ese tema. Exactamente. Muy interesante. Sí. Déjame también compartirte en esta idea de qué Levanta y cómo te puede ayudar. ¿Cuáles son las dos bases de nuestro ministerio? Nuestro ministerio tiene dos bases. Nada más una salvedad. Somos un ministerio paraeclesiástico, es decir, camina al lado de la iglesia y nunca pretende sustituir el ministerio de la iglesia local. Claro. Levanta está para fortalecer en un área específica a la iglesia local y que la iglesia local atienda bíblicamente y de una forma integral casos de violencia domésticas. Así que Levanta está disponible para apoyar en este proceso, pero entendemos que la iglesia local no se puede sustituir. Entonces, dos pilares. 1, prevención. 2, protección. A nivel de prevención,
parte de nuestros objetivos es proveer recursos inteligentes, bíblicos y prácticos para prevenir la violencia doméstica. Y ahora, ahora te menciono después un par de recursos que tenemos, ¿verdad? Y que la gente puede pues utilizar. Y segundo, a nivel de prevención, instruir a individuos e iglesias en cómo abordar casos de violencia doméstica basados en principios de consejería bíblica. Así que, queriendo prevenir, ¿verdad? Nos enfocamos en desarrollar esos dos objetivos desde nuestro ministerio. Educar. Ok, prevenir por medio de la educación. Correcto. Sí, fantástico. Correcto. Y educación que todos necesitamos. Y con base bíblica, por supuesto. Por supuesto. Sí. Bíblica e integral. Amplia. Sí, por eso tenemos una bendición enorme de contar con personas profesionales a nuestro lado en diferentes ramas que nos ayudan en cuanto a esto. Entonces, hablaste de prevención, ahora protección. ¿A nivel de protección? A nivel de protección, también tiene que ver con proveer. Proveer a las víctimas de violencia doméstica recursos viables, prácticos y eficientes para frenar la violencia que están sufriendo. Es decir, atiende a una persona que está siendo actualmente agredida de alguna forma física, emocional, psicológica, patrimonialmente, y le provee una serie de recursos para que pueda salir de ese círculo de la violencia. Entre esos recursos, por ejemplo, viene el objetivo número 2, proveer a víctimas de violencia doméstica refugio. Cuando hablamos de refugio, incluimos hospedaje, alimentación y acompañamiento gratuito de hasta 1 año, que es parte de lo que el recurso Levanta tiene en su disposición para atender a personas que están sufriendo. Entonces, por ejemplo, hay una mujer, y tengo una en mente que hemos atendido, con un bebé pequeño, bien, está sufriendo violencia doméstica, no tiene familia, es una mujer que está sola, no hay relación con familia. ¿Qué hago? Me están violentando, estoy sufriendo, mi hijo corre peligro. ¿Qué hago? Levanta provee ese refugio. Tenemos un lugar seguro, un apartamento totalmente equipado y listo para recibir a víctimas de violencia doméstica por un periodo pues que cada caso en particular se determina, donde van a tener hospedaje, alimentación y un acompañamiento de consejería bíblica totalmente gratuito, que es parte del recurso que se provee. Eso cabe dentro del nivel de protección, así se protege a la... Claro, pero a nivel general, entonces, Alonso, ¿cómo podríamos dar así una idea, una frase de estos dos, uniendo nivel de prevención y nivel de protección? ¿Cómo podríamos decir de manera general el objetivo de Levanta? Creo que a nivel general podemos definirlo como que Levanta sirve a víctimas y victimarios, y aquí siempre soy enfático con esto, víctimas y victimarios de violencia doméstica a través de la consejería bíblica. Que hablamos, hay muchos, la consejería bíblica es muy amplia, ¿verdad? O conceptos muy variados, muy amplios, pero partimos de el principio fundamental de la transformación del corazón, de una persona que ha sido lastimada y herida, que pueda a partir de la transformación del corazón renovarse integralmente en el Señor, al igual que un victimario. Por la transformación del pensamiento puede haber una restauración integral de la persona, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Entonces, básicamente, es lo que Levanta hace. A mí me parece que esto también es un llamado, y la información que nos has brindado es importantísima, pero es una información también que está abierta a la participación de diferentes iglesias locales y comunidades. Es decir, el hecho de poder participar, ¿en qué sentido? En poder también enfocar la necesidad que hay de hablar de esos temas, desarrollarlos, de poder tomar los recursos que con esfuerzos se están haciendo en ese ministerio y poder aportar desde muchísimas perspectivas para que podamos ser parte de esta lucha en contra de la violencia en todas sus manifestaciones. Mira, ese llamado que haces, estoy totalmente de acuerdo y es fundamental. Creo que esto no es una guerra que Levanta pelea sola. Necesitamos la apertura de criterios, entendiéndolo correctamente, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, una apertura de aportes de iglesias locales, de profesionales en diferentes áreas que pueden aportar su experiencia desde la psicología, el trabajo social, los abogados, médicos, otras asociaciones, etcétera, que enriquezcan lo que la experiencia que Levanta puede proveer a una persona en la transformación por medio del evangelio. Eso es lo que es esencial, ¿verdad? Claro. Entonces creo que este llamado es muy importante para poder avanzar en este campo. Si es que si las consecuencias del evangelio, las consecuencias de la violencia fuesen
unas solas, entonces son, entre comillas, fáciles de determinar, pero como disparan hacia muchísimas manifestaciones, allí es el recurso interdisciplinario. Correcto. Para poder atacar ese flagelo. Claro, y son áreas específicas en un campo. Lo que siempre resaltamos y lo que queremos decir cuando usamos la expresión consejería bíblica es que el elemento fundamental, lo medular, es el Evangelio de Jesucristo que transforma el corazón y póngale el pensamiento de las personas a través de una renovación a partir de la justificación, la santificación, la glorificación, todo un proceso espiritual, transforma integralmente. Los demás son recursos que se añaden en este proceso. Entonces hablamos de hacemos esa salvedad para dejar bien establecido cómo opera Levanta. Muy bien. Quisiera compartirte ya para ir finalizando hoy, y bueno, vos también sos parte de Levanta, parte importantísima de Levanta, toda la producción de los podcasts, todo pasa por vos, ¿verdad? Y trabajo de consejería y demás, así que también es importante tu apoyo, tu trabajo, tu ministerio, igual que nuestras esposas, ¿verdad? Que hacen un trabajo increíble en el ministerio. Pero me gustaría mencionar puntualmente algunas actividades o algunos recursos disponibles que tiene Levanta, ¿verdad? A nivel de prevención, hablamos de recursos, ¿ok? Recursos, básicamente podemos mencionar 3 que son importantes. 1, redes sociales. Vivimos en la era tecnológica y las redes sociales deben ser un instrumento, o usamos como instrumento, para proclamar este mensaje, concientizar, educar. Bien, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. También este podcast, ¿verdad? Que es bastante, ya tenemos 72 programas con de hoy. Y también un blog, que es un programa, algo que comenzamos relativamente nuevo, pero tenemos ya una cantidad de artículos escritos pues por vos y por mí, donde tocamos el tema de la violencia doméstica, que lo pueden ver en nuestra página levantacr.org. El desarrollo también de talleres XY, talleres de masculinidad, feminidad, talleres también que presentamos, preparamos diferentes informaciones a iglesias locales para poder hablar para poder conversar acerca de la realidad de la violencia y cómo abordarlo a partir del Evangelio, por ejemplo. Correcto. Sí, para las iglesias adaptamos, sea la conferencia de varios días o un taller de un día, donde podamos compartir, porque no somos dueños de la verdad en ese tema, compartir lo que hemos aprendido y cómo bíblicamente afrontar la violencia doméstica. Claro. También tenemos una red o estamos construyendo una red de asesoría integral con diferentes profesiones y profesionales que aportan en casos totalmente gratuitos, por supuesto, en casos de violencia doméstica. Muy bien. Y lo más importante, o parte, no más importante, pero parte fundamental, es la casa de refugio. Y es lo que queremos poner a disposición de iglesias, personas que necesiten. Tenemos un lugar, un apartamento, en un lugar privado, reservado, seguro. Donde, confidencial. Confidencial, sin rótulos, sin distinciones. Un lugar donde las víctimas pueden estar refugiadas con hospedaje, alimentación y acompañamiento por un tiempo pues que se acuerde. Eso está disponible ya para la persona que lo necesite o para la iglesia que lo necesite. Procuramos siempre filtrar a través de iglesias, ¿verdad? O conectarnos con iglesias. Y un sueño futuro es lo que hemos llamado ciudad de refugio. Un lugar especial, un lugar importante donde las personas puedan vivir durante un año. Un lugar bonito, en el campo, amplio, cómodo, agradable. Claro. Donde puedan vivir, puedan instruirse, prepararse y equipar a mujeres y algunos dependientes en el trabajo, en una reinserción, ¿verdad?, a una vida pues renovada en Cristo. Bueno, pues yo personalmente doy gracias a Dios por formar parte de ese ministerio y también extendemos la ayuda que tenemos en este ministerio por medio de ese recurso técnico que tenemos por medio de Gilo, de Linaje Producciones y bueno, una maravilla de verdad trabajar y servir principalmente en esta misión como parte de la misión integral. Correcto, es un privilegio poder sentarse con una persona que ha sufrido de esa manera y poder conversar abiertamente con la intención de poder edificar. Termino con un par de cosas. Número 1, Levanta su ministerio totalmente gratuito. Levanta no cobra nada por la atención que se le da a las personas, ni a iglesias, ni individuos. Es un ministerio que recibimos de gracia y de gracia damos. Y número 2, dejar nuestra información. Tenemos un número para atención a personas, iglesias, comunidades,
8838-0777. Ese es el número de Levanta. Pueden escribir por WhatsApp o cualquier otro medio o llamar directamente. También pueden escribir al email Alonso, mi nombre, alonso@levantacr.org, o visitar nuestra página web levantacr.org, que ahí está toda la información en inglés y en español para quien la necesite. Muy bien. Muy bien. Pues muy importante este podcast de información y de nuevo damos gracias a Dios porque podemos hablar de todo esto como una realidad. Así es una bendición poder hablar de un tema tan difícil desde una perspectiva tan amplia como es el Evangelio. Mi estimado, gracias por tu tiempo. Las gracias a vos por toda esta información tan necesaria y tan esperanzadora. Y bueno, Dios permita que nos podamos ver la otra semana con un nuevo tema en esa serie de podcasts. Así es, nos vemos la otra semana entonces. Claro que sí. Gracias. Chao.